Hola chicos, esta noche comenzamos con algo valiente, grandioso y absolutamente implacable. La vida en el Imperio Romano. Ni como senador, ni como emperador, ni corona de laurel dorado, ni baños de mármol. Esta noche, no eres Julio César. Eres simplemente tú quien cayó sin preparación en un mundo de sandalias, aguas residuales y crucifixión patrocinada por el Estado. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Abres los ojos y oyes sonidos de gritos, gallinas y un bebé llorando en algún lugar del pasillo. ¡Felicidades! Acabas de despertar en una ínsula romana. La versión antigua de un edificio de apartamentos. Piense en ello como una trampa mortal de varios pisos sostenida por polvo, oraciones y una arquitectura muy cuestionable. Probablemente vivas en el tercer o cuarto piso, lo cual es una mala noticia. Cuanto más alto sea el piso, más pobre será el inquilino y más probable será que su techo se derrumbe si alguien derrama aceite de oliva encima. Tu habitación es pequeña, no más grande que un vestidor, con paredes de piedra que sudan en verano y se congelan en invierno. No hay ventana, solo un pequeño agujero por donde entra el aire, el humo y alguna que otra paloma. El colchón relleno de paja y piojos. La manta huele a lana húmeda y arrepentimiento. No hay muebles, ni decoraciones, y ciertamente no hay cocina. Está prohibido cocinar en el interior. Un pequeño incendio podría incendiar todo el edificio y aún no se han inventado los códigos contra incendios. Tus únicas posesiones son una taza de barro, una túnica gastada y tal vez un peine de madera si te sientes elegante. No hay baño, ni en tu habitación, ni en tu edificio. Tu orinal está en un rincón y te juzga en silencio. Tendrás que bajarlo por unas escaleras estrechas y destartaladas para vaciarlo en la cuneta de la calle, con suerte sin resbalarte y sin añadir tu cuerpo a los desechos de la mañana. Ah, y las paredes son finas como el papel. Escuchas a tu vecino rezando, tosiendo, discutiendo con su esposa y, desafortunadamente, no discutiendo con su esposa, si entiendes lo que quiero decir. El aire está cargado de humo, moho y el inconfundible perfume de humanidad sucia. Alguien ya está horneando pan abajo, pero no estás invitado. Los vendedores ambulantes gritan precios por los higos y las vísceras de pescado. Un centurión distante está dando órdenes a alguien que probablemente ya está sangrando. Aún no ha salido de la puerta y está sudando, con picazón y posiblemente inhalando polvo de plomo de las tuberías. Bienvenidos a la jornada laboral romana. No eres un emperador. No eres un gladiador. Eres solo otra pobre alma en un apartamento abarrotado, tratando de no caerte por las escaleras o enojar a un dios de la ciudad antes del mediodía. Y todavía te quedan 23 horas. Ahora que has sobrevivido a la bajada por las torcidas escaleras de tu ínsula, es hora de abordar el segundo asunto más urgente de la mañana, tu vejiga. Por supuesto que no hay baño en tu apartamento. Sin lavabo, sin cisterna, ni siquiera un cubo con dignidad. En lugar de eso, te arrastras por la calle, con el orinal en una mano y la modestia en la otra, hacia la letrina más cercana, la versión romana de un baño público. Y llamarlo público es generoso. Es un club social para desconocidos a quienes no les importa hacer contacto visual mientras hacen sus necesidades. Al llegar encuentras un largo banco de piedra con agujeros cortados en él. Debajo del banco, un abrevadero poco profundo fluye con agua, la justa para llevarse la vergüenza colectiva de las clases bajas de la ciudad. Te sientas, si te atreves, y esperas que la persona que está a tu lado no quiera charlar. Privacidad, nada. ¿Puertas? Absolutamente no. La gente lo trata como una plaza con una acústica especial. Los empresarios discuten los precios de los granos mientras están en cuclillas. Un soldado retirado habla de su ciática.
Mientras tanto, simplemente intentas no mirar directamente al otro hombre que está masticando aceitunas y no romper el contacto visual. Luego viene el verdadero placer, el tersorium. Es una esponja comunitaria en un palo que se guarda en un balde con vinagre o agua salada. En teoría, debes enjuagarlo antes de usarlo. En la práctica. Bueno, digamos que la esponja ha visto cosas indescriptibles. Te limpias con vacilación y esperas que el vinagre haya hecho su trabajo. Si te sientes afortunado, quizá hayas traído tu propio trapo. Si te sientes rico, tal vez un poco de musgo, pero lo más probable es que solo hayas usado lo que todos los demás usaron y ahora cargues con la vergüenza silenciosa de la higiene compartida. Y si crees que puedes saltarte este ritual entrando en un callejón, piénsalo otra vez. Existen leyes sobre orinar en público. Las multas son reales. Y la aplicación de la ley romana no es conocida por sus advertencias sutiles. Una vez que hayas terminado, te lavas las manos. Esperar. No lo haces. No hay jabón, ni agua corriente, solo un enjuague de lavabo comunitario que ha visto más dedos que una competencia de apretones de manos. Sales de la letrina sintiéndote más ligero y ligeramente más muerto por dentro. Pero bueno, eso es Roma. Y ahora llega la hora del desayuno, si es que así se le puede llamar. Entonces, usted hizo sus necesidades por la mañana y logró no caerse en una cuneta o ser arrestado. Impresionante. Ahora, es hora del desayuno. La comida más importante del día, a menos que seas romano, en cuyo caso es más bien una formalidad educada antes del trabajo y la miseria. Bienvenidos al Taculum de Hierro, una fiesta matutina romana que consiste precisamente en dos cosas: pan duro y vino aguado. A veces hay queso, a veces hay aceitunas, pero la mayoría de las veces solo hay decepción. Olvídate del café. Los romanos no lo tenían. Sin huevos, sin tocino, sin panqueques y, por supuesto, sin café con leche de avena. El desayuno no tiene por qué ser satisfactorio. Está destinado a no matarte. Es probable que su pan sea panis rusticus, un trozo áspero y masticable de grano y sémola horneado ayer o anteayer. Es lo suficientemente denso como para ser considerado un arma y tiene textura de piedra caliza. El vino está diluido porque incluso ellos sabían que emborracharse antes del amanecer en la antigua Roma era una mala idea, a menos que fuera senador. No hay cocina en tu apartamento. Así, comes esta comida de pie en la calle o en cuclillas junto a una fuente junto a otros ciudadanos igualmente desinteresados que ignoran el pan como si fuera corteza de árbol sin sabor. Si tienes un poco de aceite o una pizca de garam, la famosa salsa de pescado fermentado y salado de Roma, entonces felicitaciones. Has añadido un horror aromático a tu ya sombría comida. Si eres rico, quizá consigas fruta o miel, pero no es así. Eres un ciudadano romano normal, lo suficientemente rico como para no ser esclavizado y lo suficientemente pobre como para envidiar la jarra rota de leche de cabra de tu vecino. A veces pasan vendedores vendiendo buñuelos de garbanzos calientes o pasteles con miel, y por un momento sientes esperanza, pero recuerdas que tu bolsa de monedas está más vacía que la simpatía de un gladiador. Así que muerdes el pan y finges que es un pastel. Y así es como empieza el día con carbohidratos, una deshidratación leve y la creciente certeza de que estás a punto de caminar 7 millas con sandalias romanas y nada más que migajas rancias en el estómago y el zumbido del vino sobrante de la noche anterior. Y no mejora porque ahora es hora de ir a trabajar. Después de un abundante desayuno a base de pan y ligera desesperación, llega el momento de afrontar la jornada laboral romana. Y seamos claros, a menos que seas un senador, un poeta con un mecenas o uno de los pocos afortunados que heredó tierras de un tío muerto sin herederos, estás trabajando y lo estás haciendo duro. Podrías ser obrero, portero, alfarero, albañil, limpiador de calles o, si tu suerte es realmente mala, un trabajador de alcantarillado. Roma necesita muchas cosas. Caminos, acueductos, templos, baños, y alguien tiene que construirlos. Ese alguien, tú con tus manos desnudas bajo el sol, calzando sandalias que brindan todo el soporte del arco de una hoja empapada.
La jornada laboral romana empieza temprano, muy temprano. Apenas ha salido el sol, pero el capataz ya está gritando en latín y agitando un palo. Si llegas tarde, te pagan los días de médico o peor aún, te golpean, te avergüenzan o te despiden, lo que en términos romanos significa morir de hambre con honor. Tus herramientas son básicas. Cavas con una pala hecha de astillas y oraciones, llevas ladrillos a la espalda y acarreas agua de una hermana que huele a calcetines viejos y a ambición. No hay guantes, ni cascos, solo sudor, polvo y la constante conciencia de que un resbalón puede aplastar tu columna y tu carrera al mismo tiempo. Y si eres artesano, buena suerte. Estás compitiendo con cientos de personas más que venden las mismas ollas de barro, sandalias o túnicas baratas. Es común que los precios sean bajos, y la calidad no importa si un ciudadano más rico decide que no le gusta su rostro. Incluso trabajos más elevados, como mensajero, contable o profesor, no son tan glamorosos. O bien estás corriendo por las caóticas calles de Roma con pergaminos bajo el brazo, escribiendo números para alguien que olvidará tu nombre, o bien estás intentando enseñar latín a un grupo de hijos de senadores que ya creen que son dioses. Las mujeres también trabajan. Hilar, tejer, vender verduras o administrar puestos en los mercados, además de criar hijos, además de administrar la casa, además de no morir durante el parto, hacer varias cosas a la vez antes de que se pusiera de moda. Y después de todo esto, tienes un breve descanso para almorzar. Tal vez si su supervisor no está de mal humor o tratando de impresionar a un prefecto de visita. Así que sí, trabajas o mueres en el intento. Roma podrá ser eterna, pero tu espalda no lo será. Así que has logrado pasar la mañana sin desmayarte ni ser azotado. Ahora es el momento de recorrer la antigua calle romana. Un guante caótico y abarrotado diseñado por alguien que claramente odiaba el espacio personal y la salud pública. Imagínatelo. El sol está alto. La ciudad está animada. Y la calle está viva. No de manera poética, sino literal. Ratas, moscas, perros callejeros, ganado, mendigos, comerciantes gritando en 6 idiomas, niños corriendo como locos, ladrones que fingen ayudar a ancianas mientras embolsan su monedero. Es como Times Square. Si Times Square no tuviera tuberías y todo el mundo llevara una cabra. Hablemos de infraestructura. Las calzadas romanas eran maravillas de la ingeniería. Perfectamente recto, magistralmente pavimentado y generalmente rebosante de una mezcla de orina, vino derramado, vómito, desechos animales y restos de la fuente de garam de la noche anterior. La parte media de la calle funciona como una alcantarilla abierta. Salga del sendero elevado sin mirar y felicitaciones. Acabas de bautizar tu sandalia en las aguas santas de la miseria humana. Los carros pasan ruidosamente sin límites de velocidad, sin cruces de peatones y sin ningún frío. No se detienen ante los peatones. De hecho, la ley romana prohibía el tráfico pesado de carros durante el día en la ciudad, lo que significa que los conductores corren de noche en la oscuridad sin frenos, como aurigas en una fecha límite. Si no te aplastan las ruedas, te golpearán los codos, las cestas o un pescadero enfadado gritando sobre anguilas en mal estado. Luego está el aire, denso por el humo de las fogatas, el incienso de los templos y el aroma de las letrinas públicas que flota en la brisa. Ah, y animales muertos. A veces la gente simplemente los deja allí. Si un perro se expulsa en el foro, alguien podría simplemente arrojarle un paño encima y marcharse. Y no olvidemos los espectáculos públicos. Peleas espontáneas, protestas improvisadas o un desfile de políticos que bloquea el tráfico durante horas mientras los trompetistas tocan una fanfarria desafinada en tu cara. Así que sí, la calle romana está viva y dispuesta a atraparte. Resbalarse con un higo, ser golpeado por un carro desbocado u ofender accidentalmente al mono mascota de un patricio, y su día podría terminar más rápido que César en los albores de marzo. Y tú estabas intentando ir a comprar lentejas. Estás sudado, polvoriento y ansiando desesperadamente un chorrito de algo frío. La buena noticia es que vives en Roma, una ciudad famosa por sus acueductos. Esas magníficas maravillas de la ingeniería que llevan agua dulce desde las colinas directamente al corazón del imperio.
La mala noticia es que al agua no le importas. A menos que seas lo suficientemente rico para vivir en un dois con tu propia fuente privada, estás compartiendo agua con miles de tus vecinos más cercanos que tosen, estornudan y no se lavan las manos. Sus opciones son las fuentes públicas donde todos llenan sus jarras, se lavan los pies y ocasionalmente sumergen a un niño por diversión o por higiene. Y por higiene nos referimos a una versión húmeda de la esperanza. Si quieres lavarte, tu mejor opción son las termas, los baños públicos romanos. Están en todas partes y todo el mundo los utiliza. Suena civilizado, ¿verdad? Pero aquí está el asunto. El agua circula por múltiples piscinas sin jabón, sin cloro y con muy poca vergüenza. Estarás sentado en un baño tibio con una docena de otros hombres, ninguno de los cuales cree en la modestia. Las conversaciones son ruidosas, políticas y, en ocasiones, desnudas. Un hombre podría intentar venderte calcetines mientras otro se limpia los oídos con un palo. Y el agua ha pasado por todos. Si esperabas sentirte limpio, piénsalo otra vez. Estás marinando en bacterias con un toque de eucalipto. Además, un dato curioso, el sistema de plomería a menudo utiliza tuberías de plomo. Sí, plomo. Los romanos estaban obsesionados con la ingeniería, pero no con la química. Con el tiempo, esas convenientes tuberías interiores podrían causar todo tipo de efectos secundarios agradables, como anemia, gota, infertilidad y, si tienes mucha suerte, locura. ¿Quieres beber algo más seguro? Vino. En serio, el agua es vista con sospecha, especialmente en los distritos más pobres donde la contaminación proveniente de las letrinas y el agua de las calles es común. Así, el vino se diluye y se consume a lo largo del día tanto por hombres como por mujeres y niños. Porque, ¿qué mejor manera de sobrevivir a un imperio en desmoronamiento que con un suave zumbido? Así que sí, Roma trajo agua a la ciudad antes de que la mayor parte del mundo supiera lo que era una tubería. Pero para el ciudadano medio, es un riesgo cada vez que bebe, se baña o se enjuaga los dedos de los pies. Disfrute de sus acueductos. Simplemente no confíes en ellos. Bienvenido al Imperio Romano, donde el dolor no es solo una posibilidad. Es la música de fondo de toda tu vida. Te golpeas el dedo del pie. Sin hielo, sin analgésicos. Aprietas los dientes y sigues adelante hasta que se cura mal o se cae. Romper un hueso. Lo envuelves en un trapo sucio y tratas de no respirar demasiado fuerte. Clávate una astilla y tendrás suerte. Así es como empiezan las infecciones y cómo pueden terminar. La sociedad romana no daba mucha importancia a la comodidad. No hay herramientas ergonómicas, ni asientos acolchados, ni concepto de tomárselo con calma. Si eres obrero, estás levantando ladrillos con una hernia y una oración. Si eres soldado, marchas 20 metros al día con los pies sangrantes y una picadura de escorpión en el muslo. Si eres una mujer en proceso de parto, pues bienvenida sea la agonía. Es posible que tu partera conozca algún cántico. Eso es todo. Cada parte de tu cuerpo está a un paso en falso de convertirse en una herida abierta o una historia de advertencia. Y a menos que vivas cerca de un templo con un sacerdote muy dedicado, tu mejor opción son ungüentos caseros, humo de hierbas o simplemente ignorar el problema hasta que se resuelva por sí solo o te resuelvan en una tumba. La anestesia no existe. Las cirugías se realizan mientras gritas frente a un bloque de madera. Hombro dislocado. Un hombre llamado Márquez lo recuperó al aprender de ver a alguien más fracasar en el intento. Trabajo dental. Imagínese un herrero. Ahora imagina tu boca. Esa es la escena. Y si eres esclavizado o pobre, la gente ni siquiera finge importarte. Podrías estar desangrándote al costado de la carretera y lo mejor que podrás lograr es no manchar el mosaico. Incluso los romanos de clase alta aceptaban el dolor como prueba de virtud. El estoicismo era la filosofía de la época. Soportar el sufrimiento sin quejarse era considerado algo noble. Si lloraste por un brazo roto, no solo estabas sintiendo dolor. Eras débil. Los verdaderos romanos sufren en silencio. Luego escribe poesía sobre ello más tarde.
Así que sí, el dolor siempre está sobre la mesa, y generalmente llega sin previo aviso, sin remedio y definitivamente sin compasión. En ese tono alegre, veamos qué sucede cuando realmente vas a ver a un médico romano. Entonces, te has hecho daño. Quizás fue la ampolla infectada del trabajo de ayer. O tal vez intentaste afeitarte con una cuchilla de bronce y ahora tu barbilla parece un campo de entrenamiento de gladiadores. De cualquier manera, es hora de buscar atención médica, que en la antigua Roma se trata menos de curar y más de sobrevivir al intento. Empecemos con lo básico. La medicina romana es una mezcla caótica de teoría griega, conjeturas místicas y una sorprendente cantidad de hojas. La creencia central es que el cuerpo está regido por 4 humores: sangre, bilis amarilla y bilis negra. ¿Te sientes mal? Uno de ellos está desequilibrado. ¿La solución? Drenar algo. Entonces, su médico, que puede o no ser también su barbero, inmediatamente toma las sanguijuelas o un cuchillo porque la sangría es el tratamiento por defecto para todo, desde migrañas hasta fallas morales. ¿Tienes tos? Vamos a abrir una vena. ¿Deprimido? Simplemente drenaremos un poco de tristeza de tu brazo. ¿Cirugía? Oh, sí, existe. Los cirujanos romanos tenían bisturíes, forceps e incluso taladros para huesos. Lo que no tenían eran anestesia. Permaneces consciente durante todo el procedimiento, agarrado al borde de una mesa de madera mientras un hombre con una toga sucia se clava en tu carne con la confianza de alguien que alguna vez vio un pergamino al respecto. Los antisépticos realmente no existen. Pueden lavar las heridas con vino o vinagre, lo cual ayuda, pero también quema como un castigo divino. La infección es un efecto secundario común. Así es la muerte. Las prescripciones varían enormemente. Es posible que le den miel, ajo, escarabajos triturados o un pus elaborado con hierbas, cenizas y tipos muy específicos de estiércol animal. Si las cosas empeoran, se aconseja dormir en un templo, rezar a Asclepius y esperar que los sueños divinos le traigan la cura. Y si nada de esto funciona, bueno, tu médico se encoge de hombros, tu familia enciende una vela y tus vecinos empiezan a susurrar sobre el tipo de presagio que podría ser tu muerte. No es que a los romanos no les importara la salud. Simplemente no habían descubierto qué era lo que ayudaba y que lo mataba con mayor eficacia. Así que, la próxima vez que estornude, agradezca tener antibióticos modernos y no vivir en un mundo donde la curación a menudo comienza con la pérdida de sangre. Después de un largo día de sudar, sangrar y esquivar carros, estás hambriento. Es hora de cenar. O como lo llamaban los romanos, cine. Simplemente no esperes nada remotamente reconfortante. Empecemos con lo que no está sobre la mesa. Sin pizza, sin pasta, sin tomates, sin patatas, sin chocolate, sin azúcar y, por supuesto, sin café. Ninguna de esas cosas había sido descubierta o importada aún. Esto no es cocina italiana. Esta es la supervivencia comestible de la Italia Preit. Te sientas ante un cuenco de madera que contiene algo marrón y vagamente caliente. Probablemente se trate de legumbres, unas gachas de espelta, judías o lentejas. Sabe a grava húmeda con un toque de hierba si tiene suerte. Si no tiene suerte, sabe a grava húmeda sin la hierba. La proteína es escasa, a menos que la hayas capturado, atrapado o pescado tú mismo. La carne es cara, e incluso cuando consigues algo, suele ser de mala calidad. La cocina romana no utilizaba refrigeración, por lo que su conservación implicaba salazón abundante, ahumado o marinado en garam. Una salsa de pescado fermentada que huele a océano muerto y que te quema el alma solo con pensarla. Si tienes ganas de fiesta, puedes comer verduras hervidas, queso duro o algún que otro higo. Los romanos ricos cenaban platos exóticos como flamencos asados, lirones rellenos o medusas con vinagre. Delicias que en su mayoría gritan, mira lo rico que soy y lo poco que me importan las papilas gustativas. Tu vino siempre está aguado. Beberlo solo se considera una barbaridad. Pero no te preocupes, el agua con la que está mezclado probablemente también sea cuestionable. Entonces, simplemente estás eligiendo qué tan rápido quieres enfermarte.
¿Postre? ¿Tal vez fruta seca? Quizás nueces. O tal vez estás ayunando porque es un día de fiesta en honor a un dios que desaprueba la glotonería. De cualquier manera, no terminarás la noche con un tiramisú. No hay servilletas. Te limpias las manos con un paño compartido con otras 10 personas o simplemente usas tu túnica y finges que está limpia. Al final de la comida, el estómago está lleno pero incómodo, y tu aliento huele a ajo, vino y una ligera desesperación. Pero al menos estás alimentado. Ahora todo lo que tienes que hacer es sobrevivir a la vida nocturna romana. Y créanme, ese no es un paseo relajante. Después de un largo día de suciedad, trabajo y salsa de pescado, es posible que estés esperando un poco de ocio, algo que te haga olvidar tu apartamento en ruinas y la alcantarilla abierta afuera. Bueno, buenas noticias, estás en Roma, donde el entretenimiento está en todas partes. Malas noticias, la mayoría horribles. Empecemos por el evento principal, el Coliseo. La joya de la corona de la ingeniería romana y el lugar donde tu alma muere en silencio. Aquí es donde las multitudes se reúnen para ver a los hombres apuñalarse unos a otros por deporte. Los animales salvajes devoran a los criminales y, a veces, si el emperador se siente dramático, recrea batallas navales completas con agua real y ahogamientos reales. La entrada es gratuita, lo que suena generoso hasta que te das cuenta de que es gratis porque el Estado quiere que te distraigas mientras el Senado aumenta los impuestos y anexa Armenia silenciosamente. Te sientas entre desconocidos sudorosos, aplaudiendo mientras un gladiador pierde una extremidad. Hay sangre, arena y, ocasionalmente, ejecuciones públicas con un toque extra de emoción. Estás aplaudiendo. No estás seguro de por qué. ¿Te sientes un poco sensible? ¿Prefieres el teatro? Dirígete al anfiteatro para ver una obra romana. Quizás una tragedia escrita en un latín que apenas entiendes, o una historia rápida cuyo remate involucra a alguien que pretende profanar a Júpiter con una salchicha. La sutileza no es el punto fuerte de los romanos. Si te sientes deportista, prueba el circo máximo. Las carreras de carro son rápidas, emocionantes y, a menudo, fatales. No hay barandillas, no hay cascos y hay muchos gritos. Los accidentes son inevitables y espectaculares, y al público le encanta. Están aquí por la violencia y las apuestas. No animes al equipo equivocado a menos que estés dispuesto a luchar para volver a casa. Y luego está el entretenimiento callejero, los tragafuegos, los acróbatas, los músicos, los estafadores y el ocasional discurso filosófico de un hombre descalzo que no tiene nada que perder. Si no te gusta el espectáculo, espera 5 minutos. Algo más o alguien más comenzará a gritar. Pero detrás de todo esto hay una locura extraña y brillante. Roma no solo distraía a su gente. Los deslumbró y les hizo olvidar lo brutal que era la vida cotidiana. Convirtió el espectáculo en un arma. Y si eso no te adormece lo suficiente, siempre hay más vino. Ahora, hagamos un recorrido por la justicia. Estilo romano. Alerón. No es reconfortante. Has sobrevivido al trabajo, a la cena y a un gladiador empalado para recibir aplausos. Quizás pienses que ahora estás a salvo, que mientras mantengas la cabeza gacha la ley te protegerá. Ah, eso es adorable. En Roma la ley no protege. Te recuerda que eres pequeño, reemplazable, y que la misericordia es un lujo reservado para las estatuas de emperadores. En primer lugar, el estatus legal importa. Si eres ciudadano, tienes derechos. En teoría, no te pueden azotar en público a menos que alguien importante se moleste mucho y te hagan un juicio apropiado. Si no eres ciudadano, la justicia llega en forma de puño, de hierro candente o de una rápida ejecución a las afueras de las puertas de la ciudad. Los esclavos son propiedad. Si un esclavo asesina a su amo, incluso si éste lo merecía, todos los esclavos de la casa podrían ser ejecutados solo para enviar un mensaje. Ese mensaje ni lo pienses. Si le acusan de un delito, no espere una conversación tranquila con un abogado. Ensayos de teatro público. El partido más rico trae testigos, sobornos y gestos dramáticos. Traes tu túnica y una sensación de hundimiento. Si lloras en Q,
eso podría ayudar. Si no tienes patrocinadores, reza a Júpiter y espera que el magistrado no tenga resaca. Los castigos no solo están diseñados para herir sino para disuadir. A los ladrones se les puede marcar o romper las manos. A los mentirosos les pueden perforar la lengua. Fraude, flagelación pública o, si tienes suerte, exilio. Y si insultas al emperador, no vas a la cárcel. Es la muerte, generalmente creativa. Algunos crímenes requieren un castigo público, idealmente frente a una multitud que aplaude más fuerte que la decapitación de esa mañana. La crucifixión es popular, larga, lenta y humillante. No está reservado solo para Jesús. Es el lugar al que acuden los rebeldes, los ladrones y cualquiera que el Estado quiera convertir en un ejemplo. Y recuerda, las fuerzas del orden no están ahí para ayudarte. Los vigiles son la versión romana de los bomberos y la policía. Mal pagados, con exceso de trabajo y a menudo corruptos. Si te asaltan, es posible que se encojan de hombros. Si los sobornas, podrían ayudarte a robar a otra persona. Así que sí, Roma tiene leyes escritas en piedra, recitadas en foros, pero sirven al poder, no a la justicia. Ahora, hablemos de los dioses. Porque aquí no solo estás obedeciendo a los hombres. Estás en el territorio de Júpiter. Después de sobrevivir a las calles y esquivar la justicia romana, tal vez esperes encontrar consuelo en la religión. Un poco de paz, un poco de espiritualidad personal. No. No aquí. En el Imperio Romano, la religión no era un asunto privado. Es una institución. Una nube omnipresente de incienso y obligación envuelve cada momento de vigilia de tu vida. No eliges a tus dioses, ellos te eligen a ti. Y hay tantos. Hay un Dios para todo. Bisagras de puertas, cardias, alcantarillas, cloacales, linderos, terminus y hasta moho robus. No puedes caminar 5 pasos sin cruzar un santuario. Si no te detienes para hacer una reverencia, encender una vela o murmurar una oración, no estás siendo simplemente grosero. Estás invitando a la catástrofe. Quizás no hoy, pero sí algún día. Y cuando se te derrumbe el techo, todos asentirán y dirán, ah, sí, se saltó la ofrenda de Satinelia. Las festividades religiosas llenan el calendario, docenas al año. En esos días, se paralizan los negocios, se sacrifican animales y el aire huele a toro asado y mármol mojado. Asistes por piedad, pero también por miedo. Porque si no se honra debidamente a los dioses, se vengarán con plagas, sequías o una cosecha pésima que arruine las provisiones de lentejas de todos. Ahora, hablemos del culto al emperador. El Estado quiere que veneres al emperador no solo como gobernante, sino como a un dios viviente. Se espera que ofrezcas incienso en su altar, cantes sus alabanzas y jamás pongas los ojos en blanco durante una procesión triunfal. Eso es traición. Si te pillan sin participar en el culto público, dices que estás demasiado callado durante la vistalia o no te presentas a echar grano a la llama del templo, podrías ser tachado de impío, ateo, o peor aún, desconfiado. La sospecha en Roma es como sangre en aguas infestadas de tiburones. Y si formas parte de un culto extranjero, más vale que lo mantengas en secreto a menos que esté oficialmente aprobado. Al Estado no le gustan los dioses desconocidos a menos que traigan vino, impuestos o nuevos soldados. La religión romana no se trata de creencias. Se trata de rituales. No tienes que sentirlo. Solo tienes que hacerlo correctamente, a tiempo y en público. Y más vale que sonrías mientras sacrificas esa cabra. Hablando de rendimiento social, subamos al engrasado poste de la ambición romana en el siguiente capítulo. Te has inclinado ante los dioses, evitado una demanda y sobrevivido a un baño público sin contraer algo mítico. Pero aquí viene la parte más agotadora de la vida romana. La jerarquía social, una máquina brutal y finamente ajustada donde cada palabra, gesto y colocación de la correa de la sandalia podía hacerte o deshacerte. La sociedad romana es una escalera, pero está cubierta de aceite y forrada de dagas. En la cima están los senadores, los ricos de antaño, talkers con rayas moradas y una propiedad de tierras tan extensa que tiene su propio código postal.
Por debajo de ellos, los jinetes, la clase empresarial adinerada. Luego vienen los plebeyos como tú, las clases medias y bajas con dificultades. Debajo de eso, libertos, esclavos, extranjeros y el tipo que una vez insultó accidentalmente una estatua de Augusto. ¿Quieres ascender? Necesitarás mecenas. Individuos poderosos que te protejan a cambio de lealtad de por vida, recados, favores y algún que otro voto. Es como tener jefe, padrino y casero en un solo paquete encantadoramente condescendiente. Cada mañana, visitas la casa de tu mecenas como parte del salutio. Esperas en la fila con otros clientes, elogias su corte de pelo, tal vez elogias la toga de su hijo y luego le ruegas un favor, generalmente dinero, comida o una recomendación. Si tienes suerte, te lanza una moneda y te deja llevar su litera por el foro. Felicidades, ahora estás conectado. Cada movimiento que haces es observado y juzgado. Tu ropa debe ser limpia, no a la moda, solo limpia. Tu discurso debe ser apropiado. Tus amigos, cuidadosamente seleccionados. Y hagas lo que hagas, no demuestres ambición. Eso pone nerviosa a la gente. Si asciendes demasiado rápido, otros conspirarán para derribarte, social o literalmente. El networking es guerra. El chisme es moneda corriente. Un comentario equivocado en un banquete puede acabar con tu carrera. El matrimonio adecuado puede salvar a toda tu estirpe. Pero más vale que lo tomes con cuidado. El amor es para poetas. El resto de Roma se casa por alianzas y acceso a propiedades. E incluso si asciendes, no te acomodes demasiado. Una mala cosecha, un ritual perdido, un rival celoso, y todo se acabó. Ni siquiera oirás venir la daga. Ahora el sol se está poniendo. Seguramente las cosas se calman por la noche, ¿verdad? No en Roma. El sol se esconde tras los tejados de Roma. Y por un instante fugaz, piensas, quizás ahora, por fin, puedas descansar. Pero el anochecer en el Imperio Romano no es tiempo de paz. Es un cambio de tono, del ruido y de caótico a oscuro y absolutamente letal. Primero, hablemos de la iluminación. No hay ninguna. A menos que seas lo suficientemente rico como para quemar lámparas de aceite toda la noche, y pocos lo son, la mayoría de la gente depende de la luz de la luna, la memoria y la ciega esperanza para orientarse en los laberínticos callejones de la ciudad. Si tropiezas y caes, nadie te ayudará. Podrían simplemente quitarte los zapatos. Los vigiles, los vigilantes nocturnos oficiales de Roma, se supone que patrullan las calles, previenen incendios y detienen delitos. En la práctica, están sobrecargados de trabajo, mal pagados y a menudo más interesados en la siesta que en el heroísmo. Algunos son valientes, la mayoría son sobornables, y todos están en inferioridad numérica. Los criminales lo saben. Ladrones, asaltantes y algún que otro esclaviador aburrido deambulan entre las sombras en busca de presas fáciles. Si caminas solo a casa, eres la presa fácil. No importa quién seas. A menos que estés armado, seas rápido o invisible, estás en peligro. Y luego está el fuego. El mayor terror nocturno de Roma. Los insuli, esos encantadores apartamentos trampa mortal en los que duermes, están hechos de madera y sueños. Cocinar de noche es ilegal por esta razón, pero las leyes significan poco para un inquilino hambriento. Una sola lámpara volcada puede reducir una manzana entera a cenizas en cuestión de horas. El gran incendio del año 64 d. C no se inició solo, pero una vez que lo hizo, ardió como Marte de mal humor. Podrías pensar que tu edificio está a salvo hasta que hueles humo a medianoche y te das cuenta de que no hay un plan de evacuación organizado. Agarras tu única túnica, tu orinal y tal vez tu dignidad, y corres por tu vida por una escalera que se derrumba. Y si no es fuego ni ladrones, es ruido. Fiestas de borrachos resuenan en las calles. Procesiones de dioses desconocidos desfilan con tambores y gritos. Y si la amante de un senador está molesta, todos en un radio de 3 manzanas saben que dormir en la antigua Roma es un lujo. El silencio es un mito. Y la seguridad está reservada para los ricos, los armados y los
Extraordinariamente afortunado. Pero bueno, ya casi amanece. Solo tienes que sobrevivir una noche más y repetir. El sol se pone en Roma, y con él, podrías esperar un momento de calma, una brisa, una comida tranquila, tal vez incluso dormir. Piénsalo de nuevo. Roma no se queda en silencio por la noche. Simplemente se transforma en algo más oscuro, más ruidoso y más peligroso. La ciudad nunca duerme del todo. Acecha. Empecemos con el fuego. Los edificios romanos, especialmente las altas insuli de madera donde viven los pobres, son yesqueros esperando que una lámpara de aceite o un fuego de cocina descuidados los conviertan en cenizas. No hay un verdadero cuerpo de bomberos, solo los vigiles, que son mitad bomberos, mitad guardias nocturnos, mitad conserjes mal pagados. Llevan cubos y esperan. Si tu apartamento se incendia, podrías ser rescatado. O podrías convertirte en una historia con moraleja en los chismes del día siguiente. Luego están los ladrones, los carteristas y los carteristas que usan la luz de la luna como una licencia de caza. Los callejones de Roma son estrechos. Y sin luz. Las antorchas son caras. Si tienes que caminar de noche, lo haces por instinto, y con suerte no solo. No lleves nada brillante. No hagas contacto visual. Y hagas lo que hagas, no te quedes entre dos gladiadores borrachos discutiendo por la sandalia perdida de alguien. Hablando de borrachos, la vida nocturna de la ciudad está en auge. Las tabernas rebosan de vino barato, música alta y hombres que vociferan poesía mala sobre Marte, y mujeres a las que nunca impresionarán. Estallan peleas. Las partidas de dados terminan en sangre. Y a veces un noble enfadado decide saldar una rencilla haciendo que un esclavo golpee a alguien en la calle. Te escondes en las sombras y finges no haber visto nada. Si eres una mujer que camina sola, buena suerte. Roma no es amable con las mujeres deformes al anochecer. Las calles pertenecen a los desesperados, los imprudentes y los peligrosamente aburridos. Intentar dormir no es mucho mejor. Tu ínsula cruje como si estuviera a punto de colapsar. Las ratas corren a través de las paredes. Tu vecino tose como una cabra moribunda. En algún lugar cercano, alguien grita, ya sea de pasión, de asesinato o de ambos. Aprietas la cara contra una almohada sudorosa y rezas a Mercurio por silencio. Pero no hay silencio en Roma. No para ti. Porque en el Imperio Romano, incluso la oscuridad es ruidosa. Y cuando amanezca, tendrás que volver a vivirlo todo. Despertaste en una ínsula derruida. Sobreviviste a baños públicos, tráfico de carros, violencia de gladiadores, envenenamiento por plomo, sanguijuelas, festivales religiosos, tejados en llamas y lentejas a medio cocinar remojadas en salsa de pescado fermentada. Te inclinaste ante dioses que no entiendes, obedeciste leyes que no te protegen y dormiste durante disturbios, ratas y alguna que otra decapitación pública. Estás sucio, cansado, posiblemente infectado y emocionalmente marcado por la esponja comunitaria, y solo ha pasado un día. ¿Aguantarías otro? Honestamente, no lo harías. La mayoría de los humanos modernos, con nuestro aire acondicionado, los antibióticos y las ventanas de entrega de 5 minutos se desmoronarían a la hora del almuerzo. Te rendirías antes de la segunda ronda de Garam. Y, sin embargo, los romanos lo hicieron durante siglos. Porque aquí está lo enloquecedoramente magnífico. En medio de toda esta suciedad, brutalidad y ruido, Roma funcionó de alguna manera. Construyeron ciudades, carreteras, acueductos, bibliotecas, templos y anfiteatros. Expandieron su imperio por todos los continentes. Administraron leyes, desarrollaron filosofía, cartografiaron las estrellas, realizaron cirugías e inventaron el hormigón. Hormigón. Ese material todavía resiste mejor que la mayoría de los edificios modernos. Crearon sistemas que moldearon Europa y más allá durante 2000 años. El latín se convirtió en la raíz de la mitad de los idiomas que escuchamos hoy. Su arquitectura inspiró catedrales, parlamentos y campus universitarios. Sus conceptos políticos, repúblicas, senados, poder de veto aún resuenan en las democracias modernas.
pero tuvo un precio. Para el romano promedio, no para los emperadores, no para la élite de mármol, la vida diaria era una dura lucha. Y, sin embargo, ellos soportaron. Se adaptaron. No tuvieron elección. Porque Roma no estaba hecha de oro. Estaba hecha de sudor, miedo, ambición y supervivencia. Capa a capa, persona a persona, siglo tras siglo. Y por eso perduró. Tú, a media tarde, estarías rogando por volver a la plomería moderna y los antihistamínicos. Cambiarías toda tu bolsa de dinares por una ducha caliente y una silla con respaldo. Y eso está bien. No necesitas sobrevivir a la antigua Roma. Solo necesitas entenderla. Y tal vez, solo tal vez, apreciar que alguien en algún lugar caminó alguna vez por esas mismas calles sucias y ayudó a construir el imperio. Así que podrías sentarte aquí hoy, limpia, a salvo y ligeramente horrorizada. Imagina ser una princesa Patteon en el siglo II antes de Cristo. Lleva sangre real en las venas. Un nombre digno de leyenda. Rodrigon. Y lo más importante, vives en un mundo donde tu familia pasa más tiempo luchando contra rebeldes que organizando cenas. Rodrigon no nació en paz y perlas. Nació entre agallas, caballos y la constante posibilidad de que alguien envenenara tus citas. Su padre, Mitrates II, no era un rey ídolo. Fue él quien expandió Patteia, pasando de ser un reino marginal y polvoriento a un imperio formidable que algún día se enfrentaría a Roma. Pero la expansión trae problemas, como rebeliones, traiciones y esos vecinos que simplemente no aceptan que tu ejército ahora sea dueño de su patio trasero. De joven, Rodrigon habría crecido viendo a los enviados discutir, a los comandantes dibujar mapas en la arena y a los escribas de Palazzi. Perdura precisamente porque no fue pulida ni limpia. Estaba enredado, embarrado, honesto, como su cabello en aquel último día de victoria. En esa inmundicia estaba la dignidad. En ese voto había una visión de liderazgo más fuerte que cualquier título. Cuando sus soldados la miraron, no vieron a una princesa. Vieron a alguien que creía en la lucha más que en su propia vanidad. Y esa es la parte que la historia no pudo borrar del todo. Incluso ahora, mucho después de que Pattia se haya derrumbado y sus ciudades se hayan convertido en arena, su nombre regresa en momentos de resistencia, los artistas la reviven. Los escritores buscan sus huellas, una promesa de no lavarse hasta la victoria. Para algunos puede sonar absurdo, pero para quienes han tenido que abrirse camino a través de la injusticia, tiene todo el sentido. Rodrigon nunca tuvo que ver con el glamour. Ella tenía agallas. Y al final, fue el polvo lo que la coronó, no el oro. Polvo. La misma sustancia de la que los emperadores intentan escapar en la muerte. Sin embargo, ella llevaba puesto algo que parecía una insignia de honor. Fue olvidada por los reyes, ignorada por los cronistas, pero recordada por el polvo. Y es ahí donde realmente viven las leyendas. No en piedra, sino en tierra. Antes de que los imperios chocaran y la sangre empapara la arena. Antes de que los reyes temblaran ante su nombre, Tomius era simplemente una hija del viento, nacida al paso abierto y crudo. La tierra de la que ella provenía no estaba dorada por el mármol ni resonaba con la filosofía. Fue brutal, libre e infinitamente vasto. Este era el mundo del masaje. Feroces arqueros nómadas a caballo que cabalgaban como espíritus de las llanuras, con vidas moldeadas por la supervivencia, el honor y la guerra. Sabemos poco de la infancia de Tomius, pero podemos imaginar su ritmo. Habría aprendido a montar a caballo antes de poder correr, a disparar antes de poder hablar con frases completas. Entre los masajes, las niñas no estaban enjauladas en tiendas de campaña ni veladas por el silencio. Entrenaron junto a los muchachos, cabalgaron con los guerreros y crecieron con hierro en la sangre. Para liderar, había que sangrar. Y desde muy joven, sangró por su pueblo. Su tribu adoraba al sol y al cielo, vivía de sus rebaños y enterraba a sus muertos con armas, listos para la batalla en el más allá. No tenían ciudades, ni templos de oro, pero tenían orgullo. Y cuando los enemigos se acercaban, no los recibían con oraciones, sino con flechas.
Es probable que Tamius llegara al poder después de la muerte de su marido, quien pudo haber gobernado la tribu antes que ella. Pero lo que es seguro es que cuando llegó el momento, ella no heredó el liderazgo. Ella lo agarró. En una época en la que la mayoría de las mujeres eran consideradas propiedad, Thomius comandaba un ejército. Ella negoció con los reyes. Ella se atrevió a hablar como igual. Y si no escuchaban, ella los obligaba. Ella era más que una reina. Ella era Saud, el jaque mate del paso, una jefa de guerra en bronce y cuero que pronto se enfrentaría al imperio más grande de la tierra. Pero el poder, especialmente para una mujer, nunca viene sin consecuencias. A medida que Tamius comenzó a consolidar su gobierno, los susurros se hicieron más fuertes. Al otro lado de las montañas, hacia el sur, un rey observaba. Su nombre era Ciro el Grande y quería más. El escenario estaba preparado. El viento aullaba y Thomius, hija de guerreros, pronto entraría en la leyenda. Mientras Thomius reinaba en las escaleras abiertas más al sur, un tipo diferente de poder estaba surgiendo. Estructurado, imperial, implacable. Ciro el Grande, fundador del imperio acmínida, ya había conquistado Lidia en el oeste y Babilonia en el sur. Sus estandartes ondeaban sobre desiertos, montañas y ciudades donde los idiomas cambiaban cada pocos días de viaje. Pero Cyrus no había terminado. Fue un constructor de imperios, y todo constructor, tarde o temprano, mira el horizonte. Para Cyrus, los masajes eran una amenaza envuelta en oportunidad. No eran ricos en oro ni en ciudades, pero controlaban la frontera noreste, y eso significaba acceso a tierras, recursos y rutas comerciales clave. Más importante aún, los Masache tenían algo que ningún imperio podía permitirse ignorar. El orgullo y la soberbia, a los ojos de Ciro, podían doblarse o romperse. Pero Cyrus también sabía que la fuerza bruta no siempre era el mejor primer paso. Tenía reputación de inteligente, diplomático y estratega. Así que intentó un enfoque diferente, uno que los reyes antes que él habían utilizado para disolver amenazas sin una sola gota de sangre. Él propuso matrimonio. Según fuentes antiguas, en particular Heródoto, Ciro envió enviados a Tamiro ofreciéndole una alianza a través del matrimonio. En el papel, era un matrimonio real. El gran rey de Persia y la reina guerrera de los Masai. Pero Tamius no era ingenuo. Ella vio la propuesta tal como era. No es una oferta de amor ni de asociación, sino un intento calculado de absorber a su gente sin luchar. Ella se negó. Y ese rechazo no sentó nada bien en los pasillos de Pepilolis. Terminados los juegos diplomáticos, Cyrus pasó a su lenguaje favorito, la guerra. Ordenó a su ejército cruzar el río Araxis, la barrera natural que separaba Persia de la tierra de los Mastee. Iba a tomar lo que Thomius se negaba a darle. Pero Thomius ya se estaba preparando. Ella conocía el terreno. Ella sabía cómo luchaba su pueblo a caballo, rápido y furioso. Y, sobre todo, sabía que Cyrus no venía solo por tierras. Él venía a aplastar a una mujer que se atrevió a decir no. El rey más poderoso del mundo había declarado la guerra, pero no tenía idea de qué tipo de furia acababa de despertar en el umbral. Ciro el Grande, maestro estratega y experimentado conquistador, creía que podía burlarnos. Se había enfrentado a reyes, aplastado ciudades y sometido naciones. Para él, los masajistas eran poco más que nómadas salvajes con caballos rápidos y sin ciudades que defender. No se dio cuenta de que se estaba cruzando en el camino de alguien igual de astuto y mucho más furioso. Tamius le había advertido. Tras rechazar su oferta de matrimonio, envió un mensaje claro. Cruza el río Araxis y te arrepentirás. Pero Ciro cruzó de todos modos y construyó un puente de barcos para llevar a su ejército a tierras Masai. En lugar de atacar de inmediato, Thomius retiró sus fuerzas, atrayendo a Cyrus hacia un territorio desconocido. Los persas encontraron un campamento abandonado bien provisto de alimentos y, más importante aún, de vino. Un lujo del que el masajista nómada rara vez se permitía. Era una trampa con cebo y Cyrus la tomó quizás pensando que el enemigo había entrado en pánico y había huido.
Dentro del campamento, dejó una parte de su ejército bajo el mando del general Harpagus, un oficial de confianza. Cuando los masás regresaron al amparo de la noche, cayeron sobre los persas ebrios y desprevenidos con precisión mortal. La batalla fue brutal y rápida. Entre los muertos se encontraba Esparapices, hijo de Tomius y comandante de Masages. Los relatos sobre lo que ocurrió después difieren. Algunos dicen que Esparapices fue capturado vivo y al darse cuenta de su captura, pidió morir y se quitó la vida. Otros afirman que murió en los combates, pero todos están de acuerdo. Cuando la noticia llegó a Tedius, algo dentro de ella se hizo añicos y luego se convirtió en acero. Su dolor era volcánico, pero su rabia se volvió legendaria. Ella envió otro mensaje a Cyrus. Esta no fue una advertencia. Fue un voto. Puede que seas un glotón de sangre, dijo, pero juro que te daré lo suficiente. Ella prometió teñir la tierra de rojo con sangre persa y su venganza no sería silenciosa. Ciro se había llevado a su hijo. Él había violado su tierra. Ahora no conocería a la reina del masaje, sino a la madre de un guerrero caído y el último rostro que vería en su vida. La próxima batalla no sería una escaramuza. Sería una ejecución. El sol se elevó sobre las llanuras como una espada afilada y cegadora. Tamius estaba a la cabeza de su ejército. Ya no es solo una reina, sino una tormenta que tomó forma. Sus guerreros, curtidos por la vida nómada, pintaron sus rostros con ceniza y rabia. Ya no se trataba de política. Se trataba de sangre. Cyrus, a pesar de todo su poder, había subestimado el masaje. Supuso que lucharían como las tribus que había conquistado antes. Caótico, descoordinado, fácil de aplastar. Pero Tomius había pasado su vida entre guerreros. Ella sabía cómo golpear. No a ciegas, sino con precisión. Reunió sus fuerzas para un ataque a gran escala contra los invasores persas. Y esta vez, no se contuvo. El lugar de la batalla final se pierde en la historia, devorado por la inmensidad del paso. Pero lo que está claro es que Tomius lanzó un feroz contraataque. Su caballería arrasó las llanuras como una marea de cuchillos. Dispararon flechas desde caballo, se acercaron con hachas y lucharon como quienes no tenían nada que perder. Los persas, curtidos en la batalla, disciplinados y experimentados, no esperaban este nivel de furia organizada. Tomius no se limitó a dirigir sus tropas. Ella luchó junto a ellos. Su presencia en el campo de batalla encendió a sus guerreros como un reguero de pólvora. Cada ataque estaba motivado por la venganza. Cada acusación era una respuesta a la muerte de su hijo. Cyrus intentó mantener la línea, pero ésta se rompió. Los persas fueron derrotados. Muchos murieron donde estaban. Otros huyeron hacia las interminables praderas, solo para ser perseguidos. Y Ciro el Grande, el hombre que había conquistado Babilonia, Lidia y casi todo el mundo conocido, cayó en el caos. Si fue asesinado en combate o capturado y ejecutado depende de la versión contada, pero de cualquier manera, murió en los términos de Tamirus. Lo que vino después es infame. Según Heródoto, Tomio encontró el cuerpo de Ciro en el campo de batalla, ordenó que le cortaran la cabeza y luego, en un último acto de venganza simbólica, la sumergió en un odre de vino lleno de sangre humana. «Bebe hasta saciarte», dijo ella. ¿De la sangre que tenía sed? ¿Fue un hecho histórico o un adorno poético? Quizás ambos. Pero no importaba. El mensaje fue eterno. Tamio no pudo ser conquistado. Cuando el polvo se asentó y la hierba bebió profundamente la sangre del imperio, Tamius resultó victorioso. Una reina guerrera que había hecho lo que ningún rey ni ejército antes que ella pudo. Ella trajo consigo el fin de Ciro el Grande. La noticia de la derrota conmocionó a todo el mundo antiguo. El poderoso imperio aquemenid, que se creía imparable, había sido humillado por una mujer desde las escaleras. Los persas hicieron todo lo posible para minimizar la pérdida, pero la muerte de su fundador no podía ser ignorada. El cuerpo de Ciro fue finalmente devuelto y enterrado con honor en la tumba real de Pasaragardi. Sin embargo, la mancha de su derrota final permanecería como una herida en el legado del imperio.
Pero para Tomius y Majete la victoria fue más que una venganza. Fue una declaración. Habían defendido su soberanía no solo con armas, sino con dignidad. Tomius se había enfrentado al gobernante más poderoso del mundo. Y no solo había sobrevivido. Ella había triunfado. Y luego desapareció de la historia. No sobreviven registros que detallen sus últimos años, su muerte o los éxitos que pudo haber alcanzado. Es como si después de tomar venganza, Tamius simplemente hubiera regresado al horizonte y hubiera permitido que el viento llevara su leyenda hacia adelante. En los siglos siguientes, historiadores, poetas y cronistas intentarían llenar los vacíos, convirtiéndola en un símbolo tanto como en una mujer. Para los persas, su nombre era un amargo recordatorio. Para los griegos, era una paradoja, una bárbara que mostraba más nobleza que muchos reyes. Y para los pueblos de Asia Central, Tamius se convirtió en folclore. Una reina fantasmal que cabalga por el paso, feroz e inflexible, con una espada que recuerda. Su legado inspiraría innumerables representaciones en distintas culturas. Los manuscritos medievales la retratan con una armadura real. Las pinturas renacentistas la imaginaban elevándose sobre el cadáver de Ciro. En cada época, ella se convirtió en lo que la gente necesitaba. Una madre vengadora, una reina salvaje, una lección de arrogancia o un símbolo del poder femenino. Pero hay una verdad que rompe el mito. Ella cambió la historia. Tomius no heredó un trono. Ella lo forjó con fuego y furia. Y por un breve e inolvidable momento, la reina de las escaleras demostró que no todos los imperios surgen. Algunos caen ante los cascos de guerreros que cabalgan con venganza en sus corazones. Gran parte de lo que sabemos sobre Tomius no proviene de registros de masajes locales. No dejaron tablas de piedra ni archivos reales, sino la pluma de un griego llamado Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia. Escribiendo un siglo después de su época, inmortalizó a Tamius en sus historias, presentándola como una reina guerrera de asombrosa resolución y aterradora venganza. Pero Heródoto no se limitaba a relatar hechos. Estaba tejiendo una historia, parte crónica, parte cuento moral. Para él y su audiencia griega, Tamio representaba el cambio definitivo de la arrogancia imperial. Ciro el Grande, un hombre que había conquistado la mitad del mundo conocido, no cayó ante un gran ejército o un rey rival, sino ante una mujer que luchó no por la gloria, sino por su hijo. Su victoria fue casi mítica y Heródoto la trató como tal. Incluso detalló su terrible venganza, el odre de vino lleno de sangre, la cabeza cortada de Ciro y sus condenatorias palabras, bebe hasta saciarte. ¿Pero era cierto? Los historiadores modernos debaten esto interminablemente. Algunos sostienen que Heródoto exageró o incluso inventó partes del relato, utilizando a Tamiro como herramienta narrativa para humillar al imperio persa, que en el momento en que él escribió todavía era una fuerza amenazante sobre el mundo griego. Otros creen que, si bien el episodio del odre de sangre puede ser simbólico, el evento central, la muerte de Ciro a manos de Tamio, probablemente sí ocurrió. También está la cuestión del sesgo. Heródoto, a pesar de toda su perspicacia, a menudo filtraba las culturas extranjeras a través de una lente griega. Describió el masaje como salvaje y libre pero noble, un espejo exótico de los ideales griegos de honor y libertad. Tamius en ese cuadro no era solo un bárbaro. Ella era un contrapeso moral a la ambición persa. Aún así, aunque los detalles se fueron difuminando con el tiempo, Heródoto tuvo éxito en una cosa. Se aseguró de que Tamius no fuera olvidado. Gracias a él, ella se convirtió en algo más que una nota histórica. Entró en el reino de la leyenda, donde los hechos se suavizan, pero el impacto se agudiza. Y en ese espacio entre el mito y la memoria, la historia de Tomius encontró una extraña clase de inmortalidad. En un mundo dominado por reyes y conquistadores, Heródoto nos dejó una reina que se negó a arrodillarse y dejó a sus enemigos sangrando en la arena. Aunque pudo haber asesinado a uno de los emperadores más emblemáticos del mundo antiguo, Tamius nunca gobernó un imperio ella misma. Ella no construyó ciudades de piedra ni escribió edictos en tablas de oro. Su pueblo, los Mage, eran nómadas que vivían no junto a muros, sino según los ritmos de la tierra, el cielo y el caballo.
Esto significó que el legado de Thomas nunca se institucionalizó. No había bustos de mármol ni monedas reales con su imagen, ni archivos que inmortalizaran sus decretos. En cambio, su historia se transmitió como lo hacen las historias a través del paso, a la luz del fuego, las canciones y los susurros de los guerreros. Los masajistas eran uno de los muchos y poderosos pasos de las tribus del Asia Central. Entre sus primos se encontraban los Seyanos, los Saka y los Daig. Todos ellos eran expertos arqueros a caballo que recorrieron las tierras entre el mar Caspio y las fronteras de la antigua China. Los imperios temían a estas tribus por su movilidad, imprevisibilidad y ferocidad en la batalla. Thomius, como líder femenina entre ellos, era un caso raro, pero no del todo único. La cultura escalonada, a diferencia de muchas civilizaciones sedentarias, permitía a las mujeres una libertad mucho mayor. Las mujeres cabalgaban, cazaban, luchaban e incluso lideraban. Entre los sitarios, los arqueólogos han encontrado tumbas de guerreras enterradas con armas, armaduras y aparejos de caballo, lo que confirma que las historias de feroces reinas escalonadas eran más que simples leyendas. Tamiuz se situó en la cúspide de esa tradición. Su poder no provenía de la herencia ni de la religión. Surgió del respeto, el coraje y la pura capacidad. Ella era una fuerza unificadora entre clanes dispersos, una líder política y una comandante militar en un paisaje donde sobrevivir significaba cabalgar más rápido, disparar mejor y no temer a nada. Pero como la camiseta de masaje no dejó monumentos, Thomius se convirtió en una especie de reina fantasma. Su nombre resuena solo en los escritos de los forasteros y en las tradiciones orales de la zona. Para los escribas persas, ella era una advertencia. Para los griegos, una maravilla, y para su pueblo, probablemente un recuerdo transmitido a través de linajes y canciones de batalla, un fantasma que cabalgó con ellos por las llanuras. Los imperios pueden surgir y caer en piedra, pero las historias de los pasos siguen vivas en el viento. Y Tamiuz, fiero, afligido e inquebrantable, se convirtió en su voz. Pasaron los siglos, y los imperios que una vez rodearon a los masajitas surgieron y se derrumbaron. Los sucesores de Ciro construyeron Persépilo, lucharon contra Alejandro Magno y se desvanecieron en las polvorientas notas a pie de página del tiempo. Pero su leyenda perduró, no en los palacios de los reyes, sino en los corazones de aquellos que se negaron a doblegarse. A través de Asia Central. Ella se convirtió en más que una reina. Se convirtió en un símbolo de la fuerza femenina, de la resistencia, del espíritu indómito del paso. En muchos sentidos, Thomius encarnaba una especie de desafío que trascendía la geografía. Ella no era romana, ni griega, ni persa, y por tanto su historia no pertenecía a ningún imperio. Eso la hizo peligrosa e inspiradora. En el mundo islámico medieval, los cronistas mencionaron ocasionalmente su nombre, remodelado por el lenguaje, pero nunca olvidado del todo. En algunas versiones, fue elogiada por su justicia y venganza. En otros, se la veía como una reina salvaje, un recordatorio de que el poder en manos de una mujer podía ser al mismo tiempo glorioso y aterrador. Cuando llegó el Renacimiento, los artistas europeos redescubrieron su historia a través de los escritos de Heródoto. Los pintores la representaron con una elaborada armadura, de pie triunfante sobre el cuerpo sin vida de Ciro. En una pintura dramática, ella sostiene su cabeza cortada en alto como un trofeo, empapada de sangre y victoriosa. Fue teatral, sí, pero también político. Estos artistas estaban fascinados por la idea de una mujer que no solo sobrevivía en un mundo de hombres, sino que ganaba. En los siglos XIX y XX, Thomiuz se convirtió en un ícono nacionalista en regiones como Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Los poetas y educadores la reivindicaron como heroína histórica, prueba de que las raíces de la identidad de Asia Central eran feroces, orgullosas y profundamente femeninas. Su nombre apareció en libros de texto, estatuas e incluso ceremonias militares. Una mujer que una vez había gobernado a caballo con un arco en la mano, ahora cabalgaba una vez más. A través de la memoria y el mito, a través de la rebelión y el orgullo. En un mundo que todavía lucha con la idea de mujeres poderosas, Thomiuz sigue siendo un desafío. Ella no era perfecta, ni santa, ni dócil. Ella era decidida, brutal cuando era necesario,
compasiva solo con aquellos que lo merecían. Ella era la Resistente.